Santificación es la condición de la mujer elegida por Dios para redención. Este fue uno de los conceptos finales que compartimos la semana pasada al casi concluir nuestra sesión de estudio. Sí, es el plan determinado soberanamente por Dios desde antes de la fundación del mundo para que en su redención Cristo sea glorificado, Dios sea majestuosamente exaltado por su soberanía y fidelidad mostrada en el propósito de la creación para la mujer. Esto es lo que entendemos. Dios quiere ver restaurada a la mujer a su imagen y semejanza, porque sólo de esta forma se cumple el propósito para el cual Dios la creó, que es la exaltación de su gloria. Exactamente eso es lo que sucede en Cristo Jesús. Por la obra de la regeneración del Espíritu Santo de Dios que se cumple en nuestras vidas, en cada una de las criaturas humanas redimidas por Cristo. Leí, y con esto compartimos nuestra conclusión de la semana pasada, esta porción de Gálatas 3, 26 al 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. Y yo puse en estas palabras, son la descendencia del pacto y herederos según la promesa. Muy bien, en el interés de nuestro seguimiento para este día, amadas hermanas, discernimos que cada mujer, cada hombre, poseen la misma dignidad. Eso fue lo que entendimos a partir de la palabra en la semana pasada. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios por igual. Entonces debemos entender y reconocer que la redención es un propósito divinamente determinado para ambos. No es preferentemente para uno por encima del otro. De ninguna manera. Ambos creados a la imagen de Dios, ambos separados de la gracia de Dios por causa del pecado, ambos, hombre y mujer, están entonces determinados por Dios por igual para redención, pero también para santificación conforme a un propósito establecido por Dios para todo aquel que ha sido redimido en Cristo Jesús. Esto es porque la redención es igualmente un propósito soberano y divino cumplido en ambos por igual sin ninguna distinción. De la misma manera que la santificación es un propósito propósito soberano, igualmente divino, cumplido en ambos, hombre o mujer, sin ninguna distinción. Digámoslo de una manera más clara, no hay una santificación para uno y una santificación para el otro, como no hay una redención para uno y una redención para el otro. No es de que podamos entender que hay diferencia en la manera en que Dios quiere redimir al hombre o Dios quiere redimir a la mujer. Dios redime al hombre y a la mujer de la misma manera por la obra mediatoria de Jesucristo en la cruz. Entonces comencemos por ser puntuales en relación a la realidad del pecado, como una realidad inherente a la naturaleza humana, caída y separada de Dios. ¿De qué estamos hablando? Amadas hermanas, no existen pecados de hombres y pecados de mujeres. El pecado es un mal propio del género humano, la rebeldía, la necedad, la soberbia, la arrogancia, la avaricia y la idolatría.
la inmoralidad sexual y la lascivia, la inmundicia, la impureza, la perversidad de la lengua y la vileza de las intenciones y de los pensamientos, no reconocen género por igual. Son realidades que viven tanto el hombre como la mujer. Entonces, a consecuencia del pecado, es el hombre, en sentido genérico, no el hombre como varón, el hombre en sentido genérico, hembra y macho, quien fue arrojado de la presencia de Dios y separado de la comunión con su Creador. Es entonces el ser humano que ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo para ser llamado, salvado, regenerado, el ser humano en sentido genérico, hombre y mujer, el que será consecuentemente santificado por la obra del Espíritu Santo y finalmente glorificado con Cristo en la eternidad. ¿Tiene sentido esto que estamos diciendo? ¿Les parece bíblico? ¿Tiene carácter escritural? ¿O es un invento humano? Muy bien, comencemos por definir qué significa entonces la santificación desde esta cosmovisión que acabamos de exponer, desde esta exposición de sustentos que acabamos de exponer. Santificación, amadas hermanas, tiene que ver más con identidad que con actividad. Muy bien, eso significa que no solo se trata de lo que haces, sino se trata enfática y esencialmente de lo que eres. Lo que hacemos es una consecuencia natural de lo que somos. Porque lo que somos por dentro queda manifiesto y revelado en las cosas que hacemos. Cada vez que nosotros, los creyentes en Jesucristo, pensamos en santificación, y esto, hermanas, quiero que lo tengan muy presente porque he tenido todo el tiempo el propósito de que compartir acerca de este tema que estamos tratando sea enfáticamente esperanzador. El propósito de hablar de esto no es que cada quien se vaya a dormir cada noche con un fardo de culpabilidad y de vergüenza pensando yo no puedo ser santo, sino por el contrario, que pueda entender que el propósito de Dios es nuestra santificación y que ello necesariamente implica que Dios está trabajando y tratando con nosotros y que por lo tanto su propósito se cumplirá en nosotros. Así que en este espíritu y en esta intención esperanzadora, cada vez que nosotros los creyentes en Jesucristo pensamos en santificación, estamos hablando de ser santos e inmediatamente lo traducimos en ser buena gente. Más nobles, más rectos, más honestos, más humildes, más dóciles, más obedientes, más sumisos. Y si en este momento pregunto, a ver cuántas esposas sumisas hay aquí, levanten su mano. Es posible que algunos ya comenzaran a desconectarse y a decir, bye con el pastor Aquino. Sí, está allí esta percepción. Entonces, más prudentes, más discretos, más amables, tener más paciencia, ser más nobles, tener más dominio propio, controlar más la lengua. Por supuesto que todo eso tiene sentido. No se trata de un sinsentido, nada de todo eso. Tiene sentido, pero al mismo tiempo, al analizar todo esto, concluimos que entonces la santificación se trata de algo que está absolutamente fuera de nuestro alcance. No lo voy a lograr. Nos sentimos completamente desalentados antes de siquiera comenzar a intentarlo. Particularmente porque cuando hacemos esa cuenta, ese análisis y esa valoración, reconocemos que no somos nada de eso, que estamos con frecuencia demasiado lejos
de llegar a serlo algún día. Y entonces nos sentimos decepcionados. Y esto es radicalmente real, excepto porque en principio, y esa es la parte más esperanzadora que debemos entender y abrazar, en principio y por la gracia soberana de Dios, la santificación no es algo que sucederá por nuestra iniciativa o por nuestro solo esfuerzo y determinación. Amadas hermanas, no llegaremos a ser santos porque nosotros tuvimos el suficiente empeño, la capacidad para purificarnos a nosotros mismos y lograr por nuestras propias fuerzas apartarnos del mal. Así que hoy comenzaremos a hablar de la mayor fuente de esperanza y aliento acerca de nuestra santificación, que no consiste en ser buenos o morales, sino que principia con ser separados, ser apartados, ser consagrados. Comparto con ustedes esta porción de la palabra de Dios. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Pablo está hablando de que han sido santificados. Amadas hermanas, los creyentes de la iglesia de Corinto, según lo que leemos en las cartas del apóstol Pablo, y particularmente en la primera carta, tenían muchos motivos por los cuales ser reprendidos severamente, y el apóstol Pablo los reprende, los exhorta severamente por tolerar el pecado en la congregación, por vivir con demasiada manga ancha acerca de la manera en que algunos de ellos vivían escandalosamente y parecía que nadie hacía absolutamente nada por poner orden. Y el apóstol Pablo hace una lista a lo largo de toda la carta diciéndoles: en esto les alabo, ustedes tienen muchos cultos muy entusiastas y les gusta cantar mucho y celebran, pero en esto otro no les alabo. ¿Cómo pueden tolerar allí a ese incestuoso y ustedes quedarse tan tranquilos como si nada pasara? De manera que uno que vive con la mujer de su padre y ustedes están muy contentos con eso, metiéndolo en el orden de culto, incluso a lo mejor hasta se para a dar testimonio. Amados hermanos, en eso no los alabo. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo está hablando con esta iglesia que tenía cosas muy marcadas que señalar el apóstol, y a la cual el apóstol reprende severamente. Pero al inicio de su carta, el apóstol Pablo dice enfáticamente a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Se dan cuenta cómo allí estamos incluidos nosotros también? ¿Se dan cuenta cómo nosotros estamos dentro de esta descripción de los que han sido llamados, de los cuales el apóstol Pablo está hablando? ¿Se descubrieron allí en esa referencia tan clara y puntual que el apóstol Pablo está haciendo? Ahora leo para ustedes en 1 Corintios capítulo 6,
versículos 9 al 11. Pablo está aún en la misma primera carta a los Corintios siendo enfático en este asunto. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tal vez estás comenzando a hacer una lista de personas que conoces que están dentro de eso, pero luego dice, y eso eran algunos de ustedes. Tremenda realidad. El pecado no es algo tan extraño, no es algo tan ajeno aún para nosotros que somos creyentes en Jesucristo, convertidos, creyentes que hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. El pecado no es algo tan lejano, es una realidad mucho más próxima de lo que nos imaginamos. El apóstol Pablo dice, y eso eran algunos de ustedes, pero escuchen esto, hermanas. Esa es la verdad esperanzadora. Esta es la verdad esperanzadora. Dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. Ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿No es esperanzador? ¿No es esperanzador entender que Dios está trabajando en nosotros? Miren, vamos hablando en detalle de lo que significa esto. Lo que dice la palabra de Dios en esta porción que acabamos de leer nos refiere a algo que ya sucedió. Un acontecimiento consumado, una realidad que ya está cumplida, no algo que está por suceder, sino algo que ya sucedió. Pero también, al mismo tiempo, en la misma expresión, nos deja la percepción de algo que está todavía sucediendo. Esto es lo que nos va a ocupar. Nos lleva a definir la naturaleza de la santificación en la vida de un creyente en Jesucristo. Todo eso que el apóstol Pablo expone nos permite entender la santificación como algo que ya sucedió, pero a la vez como algo que aún está sucediendo. Hoy nos enfocaremos en lo que sucede. Atento, esto es nuestro énfasis. Hoy nos enfocaremos en lo que sucede en el momento de rendir nuestra vida a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Bien, cuando ustedes y yo confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, el Espíritu Santo obra interiormente en nosotros el nuevo nacimiento. Doctrinalmente a esto que sucede se le llama la regeneración. Regeneración, que quiere decir nacer de nuevo. Los hechos que suceden en ese mismo acontecimiento en que nos convertimos a Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, es decir, en el momento de nuestra rendición a Cristo, son cuando menos 5 que voy a enumerar. Y necesito que pongan mucha atención a esto porque si no entendemos esto, muchas dudas vienen a la vida de un creyente. Muchas dudas que van a significar recurrentes tropiezos en su manera de caminar con Cristo. Y no queremos vivir en tropiezo detrás de tropiezo como creyentes en Jesucristo. Así que comienzo describiendo, conforme a la palabra de Dios, lo que sucede cuando nuestra vida es rendida a Jesucristo, porque hemos confesado que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Lo primero que sucede es que somos salvos por gracia, aplicándose en nosotros la justicia de Cristo en virtud de que Él ocupó nuestro lugar de pecadores condenados.
intercambió con nosotros el sitio de nuestra condenación por su condición de justo, que no tenía por qué morir. Entonces nos atribuye a nosotros su justicia y toma nuestro disfraz, nuestro vestido, nuestro uniforme de condenados a muerte. Nuestra condenación pesa sobre él y sobre nosotros pesa su justificación. Eso sucede en el momento en que rendimos nuestra vida a Jesucristo. Eso no es un proceso. Eso no va sucediendo poco a poco a lo largo de los años. Sucede en el momento en que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Le preguntaron a Pedro, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Y el apóstol Pedro respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que esto es lo primero que sucede en la vida de un creyente. Al rendir su vida a Jesucristo, es salvo por gracia. La segunda cosa que sucede es que interiormente somos regenerados. Significa que nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Somos hechos nueva criatura. El apóstol Pablo lo describe de esta manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17. El apóstol Pablo está hablando de algo que el Espíritu Santo hace en nuestro interior. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo la noche de su conversación, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Así que a esto se refería nuestro Señor cuando habló con Nicodemo, el hombre que le buscó. Y todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Salvador y su Señor, en el momento de su confesión, es nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, y esto no es un proceso, es un acontecimiento. La persona es hecha una nueva criatura. Número 3. A partir del momento en que rendimos nuestra vida a Jesucristo, somos completa y absolutamente perdonados y reconciliados con Dios. Pasamos en ese momento de muerte a vida, siendo libres de toda condenación. ¿Qué significa esto? Que en lugar de ser extraños para Dios, en lugar de ser ajenos a la gracia, somos adoptados como hijos de Dios. Somos recibidos en la comunión del Padre. Así que el énfasis de este punto es la certidumbre del perdón. Todo creyente en Jesucristo, que es todo aquel que ha confesado que Jesucristo es su Salvador y su Señor, debe estar seguro de que ha sido perdonado y ha sido reconciliado con Dios por la gracia mostrada en Jesucristo. Y esto no es un proceso. Esto es algo que sucede en el momento de rendir nuestra vida a Jesucristo. Hay una cuarta cosa que quiero enumerar. En el momento en que nosotros rendimos nuestra vida a Jesucristo, en el momento en que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, sucede esto. Somos sellados y bautizados por el Espíritu Santo de Dios. A partir de ese momento somos identificados como hijos de Dios adoptados por la gracia. Hechos coherederos con Cristo. De manera que siendo adoptados como hijos de Dios, tenemos un lugar en la mesa del Padre. Podemos sentarnos en la comunión y participar de la mesa de los redimidos en la fiesta de las bodas del Cordero. Porque no somos extraños, el Espíritu Santo nos ha sellado y bautizado
como hijos adoptados por gracia. Y número 5, y este es el punto con el cual quiero enlazar con lo que hemos venido exponiendo acerca de la santificación. En el momento en que rendimos nuestra vida a Jesucristo, somos santificados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿En qué consiste ser santificados? Significa que somos apartados de una vez y para siempre de la esclavitud y de la potestad del mal. Somos separados de la servidumbre al pecado y a Satanás. Y pasamos de esa potestad perversa y de maldición a la potestad de Cristo para vivir y honrarle obedeciendo el Evangelio bajo su autoridad. Amén. Eso significa que somos santificados por el Espíritu Santo, ser apartados para Cristo. No somos del mundo, aunque vivimos en el mundo. La oración de nuestro Señor Jesucristo hace énfasis en esto. Padre, te pido por estos, porque los santifiques en tu verdad. No son del mundo, aunque están en el mundo. Apártalos del mundo, por favor. Guárdalos del mal. Así que el Espíritu Santo, en el momento de rendir nuestra vida a Jesucristo, nos santifica en este sentido de separarnos de esa forma de esclavitud en la que vivíamos para hacernos pertenecer a Cristo en obediencia y en servicio. Esto, amados hermanos, no es un proceso. Esto es un evento que sucede en el momento de rendir nuestra vida a Jesucristo. Ahora, hemos expuesto esto, que son 5 diferentes cosas acerca de las cuales Dios obra en nuestra vida en el momento de rendir nuestra vida a Jesucristo al confesarle como nuestro Salvador y nuestro Señor. De manera que estos acontecimientos, insisto en lo dicho, no significan una evolución progresiva. Es decir, atención, nadie va a ser menos salvo al principio, después un poquito más salvo, posteriormente algo más salvo y quizá después casi totalmente salvo. No hay creyentes en Jesucristo que al principio sean un poquito perdonados, después a medida que siguen caminando con Cristo sean un poco más perdonados, después un poco más, casi completamente perdonados y quizá al final totalmente perdonados. No hay creyentes en Jesucristo que, habiendo confesado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y habiendo creído que el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue en propiciación por sus pecados, y reconociéndole como su Salvador, sean al principio un poquito hijos de Dios, después un poco más adelante, más o menos más hijos de Dios, más adelantito otro poquito más hijos de Dios y quizá al final casi totalmente hijos de Dios. No, eso no sucede así. Quien ha creído en Jesucristo y le ha confesado como su Salvador y su Señor es hijo de Dios desde el primer momento. Y es completa y absolutamente perdonado y reconciliado con el Padre, es sellado y bautizado por el Espíritu Santo y es apartado de la esclavitud del pecado, quitado de toda condenación y completa y absolutamente salvo por la gracia de Dios. Amén. Esta es nuestra certidumbre, porque esto es lo que la Biblia dice. Creemos de esta manera. Justificados pues por la fe tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera, amados hermanos, que no tenemos temor. Todos estos de los cuales hemos hablado hoy son eventos que suceden en el momento de nuestra conversión a Cristo. Es muy importante y aún más esencial establecer esto con claridad. Sí. Nadie puede aspirar, y esto es el asunto en el cual hay tanta frustración acerca de la santificación. Nadie puede aspirar a vivir una vida santificada, solo fundamentándose en la pura moralidad, en el puro estriccionismo. Vivir estrictamente, enérgicamente, en legalismo o en una forma de vida preceptual y eminentemente normativa. Ese es el régimen de la ley. Así vivió el pueblo. Nuestras hermanas amadas en la iglesia Manuel están leyendo la Biblia, un grupo importante de hermanos, algunos hombres también, como cada año, leyendo la Biblia en un año. En este momento están atravesando por la aridez de Levítico y todos los libros del Pentateuco que hablan de tantas y tantas y tantas normas que se tenían que cumplir y es tan abrumador. Pero yo cada vez que tengo que leer eso y paso por allí y observo detenidamente todo cuanto Dios ordenó y la manera en que se tenían que hacer las cosas, digo, bendito sea Dios que he sido redimido por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, no por cumplir todo eso. Amén. Jamás hubiera podido cumplirlo. Amén. Nadie será salvo por eso. Así que cada vez que ustedes lean todo eso, glorifiquen a Dios, porque leer todo eso nos hace pensar en lo maravilloso que ha sido que Jesucristo ha pagado el precio de nuestra redención completamente. Y por su gracia, nosotros somos salvos, no por obras. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Solo somos salvos por la obra de Jesucristo en la cruz. Así, volviendo al énfasis primordial de nuestro estudio, la santificación en nosotros comienza como un acto deliberado, unilateral y soberano de Dios. Lo repito, la santificación en nosotros que hemos creído en Jesucristo comienza en el momento en que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y comienza como un acto soberano, unilateral y deliberado de Dios en el cual Él determina hacer de cada uno de nosotros, sus elegidos y redimidos por Cristo, un vaso de honra en vez de un vaso de deshonra. Un instrumento de bendición en vez de un instrumento de maldición. Una herramienta para construir su reino en vez de un artefacto para la maldad. Esto es lo que significa santos y sin mancha delante de Él. No es otra cosa que apartados para Él, para hallar en Él nuestra plenitud y encontrar nuestra genuina y más auténtica identidad en Él y no en el mundo. Amadas hermanas, no hay absolutamente nada que dañe más la dignidad, la honra de la mujer, como aquello que la separa del cumplimiento de estos propósitos gloriosos y soberanos de Dios.
No hay nada que debilite y lesione más a la mujer como aquello que la empuje a vivir esclavizada por los roles que el mundo le impone y que terminan convirtiéndose en ídolos en los cuales tiene que vivir de rodillas y rindiendo cultos. Porque vivir para Cristo es lo que verdaderamente la hace libre. Vivir para Cristo y honrar a Jesucristo en toda su manera de vivir es lo que honra y dignifica verdaderamente a la mujer. Así que esto es la santificación en principio, pero no lo es todo. No es solamente esto. Hay más. Quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra. Quiero terminar hoy con esta breve lectura. Estoy leyendo Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Así que cuando leemos esta porción de la palabra, pensemos en cuántas cosas son tan agobiantes que solo contribuyen a distraer y disuadir a la mujer para apartarse del propósito primordial que le permite recuperar su dignidad en la presencia del Señor. Cuando leemos esto, pensemos en cuántas veces hemos creído que son tan odiosas estas Marías que le dan énfasis a buscar a Dios, y cuán admirables son las Martas que dejan a Dios a un lado para poderse ocupar en los quehaceres que nunca se terminan. Pensemos por un momento, hermanas, que en esto hay un llamado de Dios que demanda una respuesta. Y quiero compartir esto en este día como algo esperanzador. Ve al Señor y dile en oración: Señor, sé por tu palabra que he sido apartada. Quiero vivirlo, quiero experimentarlo. Quiero que esto sea una realidad en mi vida. Así que rindo mi vida delante de ti para, como María, contemplar tu gracia y disfrutar de tu comunión.